Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes, para Yemara Jurado y para Franklin como personas maestrantes del grupo número 2 y para Doralia, que es del grupo número 1 y se ha quedado para acompañarnos en este momento. Vamos a hacer la socialización de la idea que tenemos de trabajo de grado. En el curso de metodologías, la fase 3 es para trabajar la idea, afinar la problemática y empezar a mirar como enlaces entre la propuesta, el paradigma, qué trabajaríamos, cuál opción de grado. Y ya en la fase 4 y 5 ya le damos como una mejor estructura para hacer una propuesta de posible proyecto de grado, que por supuesto será acompañado con su director de trabajo de grado, el que le asigne, y los profesores que tendrán ustedes de psicología social aplicada, de ética, de trabajo de grado, de prácticas, incluso seminario de trabajo de grado. Entonces, la dinámica son 10 minutos para cada uno. Hemos trabajado con un cronómetro para hacerlo pues mucho más objetivo. Pido que la persona que esté hablando sea la única que tenga cámara y tenga su presentación, y el resto cerramos cámara para ayudarlos a la navegabilidad. Y luego, cuando hagamos la parte individual, en este primer momento va a empezar Yemara, luego va a seguir Franklin y luego ya pasamos a la fase final, que es la realimentación que le hacemos a todos de manera general y luego de manera particular. ¿Ok? Entonces, en ese orden de idea, en los 10 minutos, cuando me vean a mí aparecer en cámara a los 8 minutos, quiere decir que usted calcula su presentación, porque si tiene que ajustar, apretar el ritmo y demás, usted conoce mejor eso, pero sabe que le están faltando 2 minutos para terminar. En el grupo número 1 nos fue bien con el tiempo, incluso creo que menos tiempo del esperado, pero ustedes tienen 10 minutos para hacer. ¿Ok? Entonces empezamos con Yemara. Yemara, bien, comparte y empezamos el trabajo. ¿Están viendo la pantalla completa, doctora? Está compartiéndose, todavía no ha salido la pantalla. No. No, dice que estás compartiendo, pero no la vemos. No vemos la presentación. Ahorita se vio muy bien. Recuerda que debes coger la general, ¿no? La primera que aparece cuando uno va a compartir pantalla, porque si escoge ventana tenemos problemas. Es pantalla, doctora, la que le estoy poniendo. ¿Ya la ven? Sí. Ahí está, perfecto. ¿Listo? Entonces empezamos. Bueno. Ya. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Yemara Jurado. Hoy voy a presentarles mi idea sobre la opción de grado que tengo, que es un proyecto de investigación aplicado. Y espero, estoy abierta a todas las recomendaciones posibles. Es una idea, es lo que he venido pensando desde que iniciamos el semestre. Y quiero que ustedes la conozcan, abierta a todas las sugerencias y a todas las recomendaciones que tengamos. Mi opción de grado, el tema son los niños y las niñas como sujetos políticos y psicosociales. En el núcleo problemático de la sublínea 1, subjetividad, políticas públicas y participación, comunidad, sujeto y política. Investigación es cualitativa, va a ser como métodos cualitativos e intervención psicosocial, porque vamos a analizar
construcciones que han hecho los niños en sus relaciones, en sus entornos familiares, educativos, sociales, con quienes interactúan en diferentes ámbitos, y a medida que vamos investigando y vamos encontrando, no la problemática, diría yo, sino como las situaciones que debemos acompañar, a la par las vamos como socializando y buscando conjuntamente las estrategias que las pueden acompañar. Los actores y el escenario es la fundación que se llama Divina Infancia, es una fundación que queda acá en Medellín, en el barrio Buenos Aires, atiende población vulnerable. Vulnerables son niños y niñas entre 2 y 6 años que sus padres no tienen la posibilidad de cuidarlos, porque son personas que no tienen una vivienda, pueden ser personas habitantes de calle, o personas que viven en inquilinatos no muy seguros, entonces no pueden tener los niños dentro, como haciendo parte de sus familias, o padres o madres de familia que no tienen un empleo fijo y deben dejar los niños al cuidado de la fundación mientras ellos van a buscar como los medios para subsistir. ¿Qué nos mueve a nosotros en esta investigación? ¿O qué me mueve a mí? Buscar cómo fortalecer a los niños y niñas de la fundación como sujetos políticos y psicosociales para que con su voz aporten a la transformación de sus territorios. ¿Por qué fortalecerlos para mí? Porque los niños los hemos visto alrededor de la historia, lo encontré en muchos documentos que estuve consultando, que los niños al parecer no tienen voz. O sea, los adultos son quienes los representan a ellos y se vuelven ellos como unos sujetos que reciben, más no que pueden dar ni interactuar. No pueden sugerir cambios en sus entornos ni transformaciones en sus territorios. Y esa es como la pregunta que me mueve para esa investigación y lo que me llevó a crear mi idea de proyecto. ¿Cuál es el objetivo general que buscamos? Fortalecer en los niños de la Fundación la Divina Infancia, subjetividades políticas y psicosociales a través de estrategias pedagógicas para que contribuyan como ciudadanos al proyecto de nación acompañados de sus familias. O sea, que los niños puedan verse como un sujeto no solamente que tiene unos derechos, porque a veces los consideramos solo que tienen derechos a la educación, a la vida digna, a una comida, a un entorno seguro, pero no vemos la otra partecita de ellos como sujetos políticos, que también ellos tienen unos deberes y tienen unos mecanismos para hacer valer esos deberes y tienen la participación como eje transversal para ser parte de una sociedad. Y eso es lo que quisiera trabajar con ellos como objetivo principal. ¿Qué enfoques y paradigmas nos van a orientar en este proyecto? El histórico crítico cultural es indagar sobre las realidades que ellos tienen, dónde viven, cómo son sus pautas de crianza, cómo pueden participar ellos o no en las decisiones de sus familias o de sus entornos, o cómo pueden participar ellos o han participado de alguna manera en la construcción de estrategias dentro de la fundación, con cosas tan simples como qué queremos ver hoy, qué queremos hacer hoy, si este trabajo que vamos a hacer es el adecuado o no para ellos. O sea, que no solamente reciban instrucciones desde los adultos, sino que también se les consulte a ellos esa participación y hacemos como una revisión un poco de cómo ha sido esa realidad en la que ellos han vivido, cómo han construido lo que hasta hoy son, para poder encontrar dónde hay posibilidades para crear nuevas subjetividades. El otro enfoque o paradigma es el socioconstructivismo, y es colocar al niño como el centro del proceso de aprendizaje, no como el receptor, sino como el centro. O sea, que todas las estrategias que pensemos para acompañarlos, no solamente para que ellos tengan conocimientos sobre algo, sino también para que actúen sobre sí mismos como sujetos, para que ellos se desarrollen de manera integral. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos que los niños sean protagonistas de su propio aprendizaje, que todo gire alrededor de ellos, conocer sus capacidades, sus fortalezas, sus necesidades y hacer unas metodologías que se adapten un poco a eso que ellos son. Y sistémico y ecológico, porque necesitamos revisar al niño en todos sus contextos, revisar la interacción que tienen ellos con las familias, con los agentes educativos, con sus amigos, las distintas maneras en que aprenden y cómo son tocados por el entorno, porque los niños aprenden no solamente cuando están en la fundación, ellos aprenden en todos los ámbitos, y cómo es la interacción de ellos con lo que ellos son, cómo interactúan con los otros y con lo que está también fuera de sus entornos, para poder en conjunto con esos tres paradigmas o enfoques
construir las estrategias que los van a acompañar a ellos en ese desarrollo de sus actividades políticas y psicosociales. Reconocer al niño como un sujeto social es darle un lugar dentro de las sociedades actuales. No solamente un lugar, como lo decía ahora, del derecho, sino también desde los deberes y la participación y lo que tiene para decir y aportar a los entornos que hoy vivimos, que pueden ser sus territorios. Y ellos no pueden estar solitos, entonces por eso le decimos acompañados de sus familias. Porque ellos también, los padres también deben crear entornos protectores y facilitadores de que los niños puedan construir esas nuevas realidades. ¿Qué hemos encontrado hasta hoy? Yo hice como una revisión de algunas lecturas propuestas y como unas conversaciones como con las personas de la fundación y en base a eso elaboré el árbol de problemas. Yo lo puse como el problema principal y es que los niños no son reconocidos en la fundación en las dinámicas educativas ni sociales. Sociales me refiero como a todos los entornos en los que el niño interactúa, no solamente dentro de la fundación, no como lo decía ahora, dentro de las familias, en los entornos de los amigos, en los entornos del parque, cuando ellos van con sus padres a otras actividades que no sean las educativas, a cómo el niño va construyendo todo eso y la voz que tiene o el reconocimiento que tiene en cada entorno. Ese es como el problema principal. Y algunas de las causas que veo para ese problema es que los niños no son reconocidos. Los niños no solamente pensamos que los adultos son quienes deben tomar las decisiones y quienes deben actuar como a favor de ellos, como protegiéndolos todo el tiempo. Otra causa es que no conocemos los deberes y derechos que tienen los niños. Solamente reconocemos algunos y tienen muchos que tienen que ver con todo el tema biopsicosocial y el desarrollo integral de los niños. Las familias no son entornos muy protectores para que los niños puedan ser escuchados y reconocidos. A veces las familias son las que propician que los niños no tengan voz, que los niños no puedan mostrar lo que realmente son. Y como consecuencia de esa problemática que vemos es que tenemos los actos vandálicos. Si queremos crear ciudadanos, hay que crear ciudadanos desde pequeños. Yo considero que los niños son el futuro. Si queremos cambiar la humanidad, entonces empecemos por sembrar esas semillas de ciudadanía y de política y de entornos protectores desde los niños, para que no tengamos que llegar a lo que hoy vemos, que son seres humanos que tienen que buscar diferentes manifestaciones para decir lo que piensan y lo que sienten, desde una perspectiva que para mí no es la adecuada de otros mecanismos, pero podrían ser. Que los niños tengan voz, que reconozcan sus territorios, que reconozcan los problemas que tienen, cómo pueden aportar a ellos, y que las familias también hagan parte de las familias tengan, hoy no tenemos familias sino violentas en algunas de las mayorías, por ejemplo, de las comunas de Medellín. Las familias no son entornos protectores para los niños, vemos el maltrato, la violencia infantil, vemos el abuso de ellos, los utilizamos como mecanismo para generar economía en las familias. Y esas son algunas, y otras de las consecuencias también que pude encontrar es que ya las personas adultas no creemos mucho en los ámbitos públicos ni políticos y no participamos. Y más por desconocimiento de cuáles son los mecanismos, porque no los vimos ni los aprendimos, que porque no haya un mecanismo para participar. Entonces, por eso yo quisiera con este proyecto y quisiera trabajar con los niños propiamente como población, para que ellos aprendan desde pequeños cuál es su rol en la sociedad, dónde pueden tener voto, cómo transformar sus propias realidades y cómo aportarle a un proyecto colectivo de nación que podemos tener como país para transformarlo. Ese es mi proyecto, compañeros y doctora. Muchísimas gracias. A ti, Yemara, por compartir tu gusto. 10 minutos, 1 segundo. Exacto. Gracias por compartir esas ideas. Yo siempre he dicho que hay que enamorarse de los proyectos, pero sin que nos quite como la objetividad en la planeación. Gracias, entonces, Franklin, te voy a compartir pantalla. Ok, doctora, gracias. Y aquí enseguida mostramos. Ok, entonces
reinicio a 0 y en este momento puedes comenzar. Me vas diciendo y yo voy pasándola de acuerdo a lo que tú necesites. Adelante. Listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, ¿sí? Y este proyecto pues nace de una necesidad aquí de la región, ¿sí? Lo titulamos, pues estamos en ese proceso de mejorarlo y pues inicialmente se ha colocado, bueno, después de unos arreglos, la participación social en contratación por medio de la Junta de Acción Comunal de las Veredas de Influencia con la empresa petrolera Pares, ¿sí? Bueno, dentro del contexto aquí son 13 veredas de influencia, ¿sí? En la cual se encuentra petróleo. De esas 13 veredas, pues la cuestión de la participación es nula, ¿sí? Doctora, pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Vale, muchas gracias. Entonces, Pares es una multinacional canadiense, ¿sí? Que va a 50% con lo que es Ecopetrol, el 50% de ellos, pero la operación, la ejecución la tienen ellos. Dentro de ese proceso ya van como 4 o 5 años donde la participación de las juntas no la hay prácticamente, es simplemente como pasa en Venezuela y como pasa en otros lugares, a unos subsidios, a unos, por decirlo así, entre comillas, bonos o regalos, ¿sí? ¿Qué se quiere y qué, como tal, qué se quiere? Bueno, que este contexto, pues, que haya, como dice el título, una participación, ¿cierto? Aquí la cuestión de la comunidad lleva muchos paradigmas, o es decir, hay muchos prejuicios, ¿sí? Con respecto a eso. No ha habido la primera de las 13 veredas que puedan participar en esos procesos de decir, bueno, vamos, que Pares les dio un contrato de mantenimiento, de construcción de algo, no se lo ha dado, ¿sí? Uno, porque no hay una organización. Dos, porque no hay una especie de identidad cultural, no hay una cuestión de justicia social, de equidad, de participación como tal, ¿sí? Sino que al contrario, se presenta una situación de menosprecio de los mismos presidentes de la Junta a su nivel de educación como tal, pues no hay ese enfoque o esa competitividad de poder llegar a unos señores como Pares y decirles, vea, estamos organizados, estamos bajo una construcción de comunidad, ¿cierto? Que queremos negociar, que sea autogestión, en la cual actualmente como se ven las cosas, lo que los ingenieros de Pares, lo que ellos digan es así, ¿sí? Y no hay esa motivación como tal, no hay ese proceso de poder llevar a cabo un impacto positivo, sino que la misma contexto de la población acá no ven y tampoco han visto la primera que aquí en este territorio que pueda contratar, ¿sí? Simplemente se limitan a que las otras empresas llegan y antes se pelean aquí en la Junta, entonces no hay un ambiente o parte, es decir, no hay ni siquiera para eso un orden, una cuestión sana, ¿sí? Psicológica de que de esos puestos de 1, 2, 3 puestos por vereda se pelean, a veces ha habido hasta problemas con los grupos armados de la ley, ¿sí? E ilegales. Entonces, vi que esto sería una parte importante en la cual se le pueda manejar a todos estos presidentes de junta, a todas estas directivas y a toda la comunidad como tal, que se les motive, ¿sí? Que sean capaces de reconocer esa autogestión, ¿sí? Y que puedan tal como dicen, formar pilares de solidaridad, ¿cierto? De ahí mismo promover la concertación de diálogos, ¿sí? Pactos como estrategias de desarrollo, ¿sí? Validar la planeación como instrumento de gestión, ¿sí?
Bueno, y dentro de eso, pues ya específicamente tenemos la línea de investigación, pues creo que es esa, no sé si dentro del proceso y el mejoramiento de esta etapa, pues yo coloqué intersubjetividades, contextos y desarrollo, ¿cierto? Dentro de su línea de investigación, la subjetividad, política públicas y participación. Tenía una duda, bueno, ahí las condiciones más adelante miramos a ver, con respecto a la siguiente línea de investigación, pero bueno, acá lo aclaramos, ¿cierto? Dentro del núcleo problemático, la comunidad de sujeto y política. Dentro del área temática, la participación social, ¿sí? Y pues valga la aclaración que es un proyecto aplicado, ¿sí? Doctora, por favor, vale. Dentro de esto, ¿qué se puede decir? Pues que simplemente como tal, aquí se presenta problemas psicosociales de varias índoles, ¿sí? Desde la cultura como tal, ¿sí? De grupos armados, de la misma especie de machismo, ¿sí? Tampoco el feminismo, o sea, pues de eso, pero aquí la cuestión del machismo pues es un poquito fuerte. Como ustedes saben, pues hay un grupo aquí nomás aquí al lado de Yopal, del machismo, en la cual también a las mujeres no se le da como esa participación, que ya sería como otra especie de proyecto de investigación, ¿sí? Pero que ojalá con este proyecto se pueda unir, se pueda articular horizontalmente todo este proceso con todas las comunidades, ¿sí? Que se pueda lograr eso, ¿sí? Doctora, por favor. Vale. Voy a leer un poquito acá, ¿sí? Pues la Junta de Acción Comunal sería mucho más efectiva así en su gestión cuando los líderes comunitarios entiendan que ellos dirigen una organización de la comunidad que representan, adquieran competencias para gestionar de manera positiva, hagan uso del autodescubrimiento y sus potencialidades como apoyo a la gestión, ¿sí? Y a la viabilidad de las organizaciones motiven, ¿cierto? E involucren a la comunidad. Es decir, si hacemos, por ejemplo, nosotros un censo, entre todos los que hay de las 13 comunidades, encontramos otros profesionales, encontramos muchachos también en formación, ¿sí? Que uniendo esfuerzos podríamos lograr ese autodescubrimiento y esas potencialidades que tiene la comunidad generando un lenguaje, una parte que ayudaría, ¿sí? Como autogestión de toda esta comunidad, de la cual nosotros, pues, ojalá se pueda, ¿sí? Se pueda participar, organizar la junta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pues sería una piloto que dentro del proyecto se pueda contratar con pares como piloto para que los otros sea modelo, ¿sí? En la cual si se da un contrato pequeño después de organizar la ley 74032 del 2003, del 2002, ella organiza y deja claro que las juntas pueden contratar. Dentro de las otras también es que tenemos lo del decreto 2350 y el 890 del 2008, ¿sí? ¿Qué es lo que normalmente se busca? Que la junta como tal es una entidad privada, pero ¿sí? Tiene esas habilidades hasta económicas, que no declaran renta, ¿sí? También tienen de que no es como tan estricto como es de las empresas, sino al contrario, tiene muchas facilidades y ver esas potencialidades, que ayudaría a hacer a que la misma sea autónoma, pero como lo dice en la cuestión, ahí los líderes son, hay unos artículos que dicen que los líderes son, y quedado principalmente, los líderes al no ser conscientes de esto, de que ellos son los que deben motivar, o en este caso pues sería un buen proyecto donde se dé a conocer que la importancia de poder llevar a cabo esa participación, ¿sí? De todos y que se motive. Problema, ¿por qué no hay participación equilibrada en la comunidad? Pues aquí no hay ninguna participación ni hay ni un interés, ¿sí? Con respecto a eso. Uno, porque se desconoce que una junta puede contratar. Yo ya dentro de lo que he hecho dicen que no, que una junta no puede contratar, ¿sí? Uno es. Dos, el concepto de que simplemente el presidente es el que se cree, el que él es el que lidera, el que hace las condiciones, pero cuando realmente se hace todas las funciones de sensibilizar y dar a conocer que es diferente la forma de ellos percibir, ahí fue como dicen, fue un poquito la hermenéutica,
entonces podríamos lograr una participación más equilibrada de la Junta, y no que lleguen las empresas y como dicen ellos, que llegan las empresas, se llevan la plata y se van, ¿sí? Y antes se pelean por uno o dos. Te queda un minuto. Ok. Entonces, dentro del objetivo general, articular horizontalmente la Ley 743 del 2003, ¿sí? Para participar en contratación en campesinos de juntas de acción comunal, ¿sí? En este caso, podríamos hacer la vereda Tamacay, ¿sí? O otra, ¿sí? Otra que es de Correcito que de pronto. Doctora, por favor, me lo pasa. Me pasa la diapositiva. Listo, dentro de estas como tal, ¿sí? Y bueno, y para concluir ya, dentro de este proceso, y pues que estamos mejor, y ahí sí la doctora me dará las debidas correcciones y la debida plataforma de visión con respecto a eso. Pero en sí, lo que se quiere es que sea un modelo de junta y que se aproveche más, que la gente sienta esa necesidad de descubrir todo el potencial que se puede lograr trabajando en equipo, donde todos hablemos el mismo lenguaje y podamos nosotros tener un mayor impacto frente a estas situaciones petroleras, que es eminentemente hay que hacerlas y punto, ya tienen licencia, ya tienen las condiciones y entre más avanzan más, ¿sí? Entonces yo creería que esto ayudaría a este proyecto. Sí, lo vi desde el punto de vista económico, pues no sé, tal vez mi formación desde el punto de vista industrial me hace ver eso, ¿sí? Entonces, entre ese enfoque lo quiero entre ese equilibrio, entre la parte económica y la parte psicosocial, la parte de psicología comunitaria, ¿sí? Que se pueda lograr eso. Listo, doctora, me escucho todos los y tantos cuestiones. Sí, investigación cualitativa, bueno, la fenología de todos los fenómenos que ocurren, todas las situaciones desde el inicio, ¿sí? Eso lo quería también preguntar, bueno, ahorita pregunto la cuestión de paradigma con la de la compañera, tiene lo histórico y eso es, sí. Entonces, si quieres eso, mejorar eso. Y yo sé que con que haya un contrato y que se haga de buena manera, se va a lograr un ambiente, unas emociones sanas en toda la comunidad. Muchísimas gracias, Franklin. Tú sabes que yo estoy enamorada de ese proyecto. Gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando plantean ideas de trabajo que a veces las comunidades no identifican, por ejemplo, el de manejar niños y convertirlos en una fundación, hacer una prueba de cómo trabajarles al sujeto político, o sea, esas son cosas que se necesitan, que todo el mundo está viendo que se necesita, que allá pasa mucho y que lamentablemente sabemos qué sucede con las petroleras en los territorios y que no queda nada, ¿no? Entonces, cuando uno mira que desde la psicología comunitaria alguien puede organizar esa parte, magnífico. Bueno, yo le voy a proponer algo a Ángela y a Clara, a Patricia, que a ella no le gusta que le diga Clara, pero yo le voy a decir Clara Patricia. Ángela, si quieres compartimos pantalla y pueden hacer la presentación de ustedes, ¿le parece? Porque ya prácticamente están para comenzar la de ustedes y así aprovecho y hago la realimentación de 4 proyectos. Listo, profe, me parece. Dale, Ángela. Y así aprovechamos, Ángela, contigo el tiempo, porque sé cómo estás tú en lo que estás haciendo. Espérame que para cámara me toca por el teléfono y para compartir pantalla me toca con el computador, entonces te estoy abriendo por acá. Vale, podemos ir haciendo pruebas con Patricia. Sí, señora. Sí, muy buenas noches. Discúlpenme, tengo dificultades con la cámara. Estoy recibiendo aquí una ayuda técnica. Muchas gracias. Es que no me encuentro en mi ciudad y estoy en un computador prestado. Gracias. Patricia, y podemos ir haciendo el ejemplo, el ejercicio de compartir pantalla.
Bien, claro, sí señora, voy a Independiente que no resolver te así. miremos tu look hoy. Ay, sí. Sí, sí señora, vamos aquí a lucharlo, a ver, estamos resolviendo ese tema. Continúen tranquilos y yo ya cuando espero pues estar lista, cuando ya me llamen aquí yo de fuerte, gracias. Bueno, yo voy entonces adelantando con Yemara y con Frank. Agradecida con ambas por socializarnos su idea. Pueden colocar cámara los dos, por favor. Y les quiero resaltar a ambos el hecho de haber diseñado una presentación. Ya está entrando la otra Ángela Melissa. Eso sí, significa que siguieron como las indicaciones y además de eso diseñaron una presentación didáctica que fuera más con el discurso argumentativo que ustedes estaban presentando. Eso está muy bien. Otro punto positivo es que se acogieron a los puntos claves básicos que teníamos que trabajar. Eso me ha gustado tanto del grupo 1 como ahora con ustedes que los vimos. Puntos de pronto a mejorar, que sobre todo en el caso de Franklin, es importante en este punto lo que tiene que ver con la problemática. Y la problemática de Tami es necesario plasmarlo en una diapositiva. Como vamos a seguir trabajando en la cuarta y quinta versión, para la cuarta, ante un par que ya no soy yo, sino es un invitado, ya ves diseñando todo el territorio, es decir, geográficamente el croquis de dónde está Tami, dónde está Pared, cuántos habitantes hay, porque en psicología comunitaria describir el territorio hace parte del ejercicio investigativo. En la parte de cuando ustedes van a presentar la problemática, pueden llevarse 1, 2 o 3 diapositivas. El mapa, perdón, el árbol de problemas hace parte de la problemática. Muy bien, Yemara, cuando dijo, por eso es que sale de aquí. Y ella dijo algo, de haber hablado con varias personas de la fundación, encontró lo que hay en el árbol de problemas. Eso significa que tienes que darle énfasis a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Las narrativas de personal administrativo, familias y demás. ¿Por qué? Porque eso es fundamental en la psicología comunitaria. Sí, hay estudios, me encantó para Franklin, lo felicito porque mostró leyes. Y las leyes hacen parte de la responsabilidad del maestrante en psicología comunitaria. Quien no conozca de normas no puede hacer planes ni proyectos en la psicología comunitaria. Entonces la pregunta para Yemara es, ¿hay leyes? ¿Qué leyes hay? ¿Quién está protegiendo a los niños? ¿Cuáles son los organismos institucionales? Doctora, yo los tengo las leyes, los mecanismos, los programas. Lo importante es que en la presentación eso debe estar soportado. Cuando diga que hay un vacío y a pesar de eso no se cumple la ley tal, yo tengo que tener ahí la ley. Cuando ustedes ambos deben mejorar que no hay frase que se diga ni oral ni en la presentación que no tenga un soporte de un ente, un informe técnico o de una investigación que se haya hecho. Entonces, para la fase 4, eso no le puede faltar ni a Franklin ni a Yemara. Todos, por ejemplo, en el caso de Doralia, a todos les voy a mandar unas recomendaciones para que miren que lo que son las normatividad de país, de región, incluso de departamento, de ciudad,
Entonces, cuando Franklin dice la ley 7 ¿qué? $743 del 2003. Muy bien. Del Esto 2002, ubica 743. por qué voy a trabajar con las juntas de acción comunal. Y como la problemática tiene que describir qué pasa con eso, cuáles son esas 13 veredas, o sea, mostrarnos en un gráfico cómo está funcionando eso allá. Y decir, y solamente voy a trabajar con esta como prueba piloto, o sea, esa explicación no quedó clara, pero porque no teníamos un apoyo allí. ¿Qué parte de Parets? ¿Quién es Parets? Tienes que describirnos quién es Parets para que ellos vean cuántos empleos dan, desde cuándo están en el territorio, cuáles son, cómo ellos manejan la responsabilidad social, cómo ellos pueden ayudar a las poblaciones, cómo la están ayudando. Como tú dijiste, de pronto son asistencialistas, el regalito para los niños en diciembre, pero ¿es eso lo que se espera? Entonces, los objetivos incluso hay algunos que ajustar, pero me parecieron muy pertinentes para proyectos más aplicados que de investigación. Hay que tener cuidado con eso. Los objetivos nos dicen lo que son proyectos aplicados. Si es un proyecto aplicado, yo diagnostico, yo implemento, yo fortalezco, yo potencializo, yo hago que la gente participe más. Porque ellos tienen que quedar con eso listo cuando yo me vaya. Si es un proyecto de investigación, hablo de describir, de indagar, hablo de develar, hablo de evaluar, hablo de otras cosas que es un tema que se supone no ha sido investigado. Muy claro lo dijo Yemara, el proyecto de ella es aplicado, porque si ella va a buscar que los niños trabajen, sin embargo, en algunas diapositivas decía proyecto de investigación, pero tengo entendido que tu proyecto es aplicado, ¿no? O sea, porque tiene que... Sí, doctora, es aplicado, es de investigación aplicado, sí. Así okay. es. En el caso del manejo de cuál es el paradigma, cuál es... hay que mirar con Yemara que me manejó 3 paradigmas que son gigantes. Mira si de pronto consulta al construccionista, que puede abarcarte tanto lo pedagógico, sobrepasa al constructivista. Yerge de pronto ya te habla de cómo se construye y desde la pedagogía, cómo la pedagogía ayuda, pero cómo se construye socialmente. Para que ahora si es histórico hermenéutico, no. Ojo, si tú tienes una idea de proyecto aplicado, el proyecto aplicado va más allá. El proyecto aplicado potencializa y deja conformada un contrato de la HAP con pares. Eso es aplicado, es decir, lo llevo a que ellos lleguen a ese nivel. Y por supuesto, entonces el paradigma no puede ser histórico hermenéutico, porque el histórico hermenéutico solamente me hace una descripción de significados y saberes desde los propios participantes. Pero si yo llevo a la acción y hago que esa comunidad desde sus fortalezas hagan eso, estoy hablando de un paradigma sociocrítico, un paradigma de acción, muy usado en psicología comunitaria. Entonces, cuando hablamos de proyectos aplicados, ya estaríamos pensando en un sociocrítico, ¿no? Porque un producto claro tiene que salir de allí. Tiene que haber un avance y un fortalecimiento tremendo con la comunidad con la que yo voy a trabajar. Como Doralia, ella está empezando a trabajar con indígenas y rescatar valores y demás. Ella tiene que trabajar mucho con ellos y eso es más sociocrítico. Entonces, para que lo revisen, tal vez ahora lo entregan, yo no califico de que esto está mal o este va, sino que se entregó, que se va a mejorar y se miran los cambios a la fase 4. Yo voy siendo más exigente de la 3 para la 4 y más exigente de la 4 para la 5.
No tanto en la primera y la segunda, ni en la tercera, sino de aquí para allá, qué cambios hubo cuando ya se les está dando unas observaciones muy puntuales. De aquí en adelante tenemos tutorías casi que individuales, más o menos, Freddy, como la que hicimos tú y yo, pero ya con presentación y vamos haciendo ajustes para que se vaya manejando las cosas bien. Entonces, hay que consultar mucho la teoría, mucho la teoría. Yemara, revisa que hablaste de sujeto político y psicosocial. ¿Es que es diferente un sujeto político a un sujeto psicosocial? ¿O es que un sujeto psicosocial sí existe? ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién está hablando de sujeto político? ¿Qué autor estoy manejando? Si hablo de sujeto político, ¿incluye el psicosocial o el psicosocial incluye al político? Entonces, mucho cuidado con lo que dicen, porque yo me quedaría, una recomendación, tú eres libre de indagar y tomar decisiones con lo que es sujeto político. Con eso tenemos una categoría gigante para trabajar. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias por todo, por escucharme, porque analicen y Gracias. son A libres. usted, doctora, a usted por la retroalimentación. Lo vamos a tener Sí, todo, sí. todo lo que nos dijo muy válido. Sí, sí. Dale. Muchas gracias. Dale. Freddy, como sé cómo eres tú ocupado con el SENA que te tiene pero absorbido, quisiera que en una presentación miraras la posibilidad de que lo que tú me has venido diciendo oralmente, porque manejas muy bien el discurso, quiero ayudarte a que lo plasmes en una PPT como manera de gráfico. Si alguien en el SENA te puede ayudar con un diseño gráfico en donde vaya hilando lo que tú dices, porque a mí me interesa saber por qué tú dices que la Junta de Acción Comunal se puede unir con este proyecto. PAREP también puede aportar. Sí, claro, o sea, eso lo ha hecho, por ejemplo, Ecopetrol en Tibú. Ok, ¿sí? perfecto. Entonces, Ojo, eso que me acabas de decir es un antecedente. Eso sí. tiene que estar en el proyecto. Tú tienes que organizar mejor tu problemática y los antecedentes. En otras regiones, ¿qué se ha hecho? ¿Quiénes están trabajando en eso? Si ya la Junta de Acción Comunal ha trabajado. Y en el gráfico que se muestre qué papel va a tener PARES con la Junta de Acción Comunal y si ellos también te pueden financiar a ti tu proyecto. Ok. Lo pueden financiar. Usted se encargaría de eso. Organíceme esto, pues a ellos les conviene. Sí, no, dentro del proyecto está lo que está más o menos, ellos dijeron que se podía dar el mantenimiento de partes verdes, de limpieza, de la parte de los casinos. Hay varios proyectos que hemos hablado Okay. que pues se puede abarcar con este acuerdo. Mírate la posibilidad de que hablamos la vez pasada, que no sea PARES nada más como empresa, sino si tú eres representante del SENA, ¿no? Entonces estaría el Sí, SENA la también articulación. hacer una articulación ahí, empresa, formación. Todo eso pueden ser productos que pueden salir de un proyecto de este tipo. Listo, entonces. Sí. No, y es importante porque es que o sea, no conocen, no, de antecedentes no conocen como tal, pero sí la idea está, apenas se pula, con su ayuda, claro está, ¿sí? Ahí sí presentarla, ¿sí? Sí, pero ve Tal, fortaleciendo los antecedentes, o sea, aquí en Colombia o en otros países del mundo, ¿cómo se maneja eso? De pronto no le llaman Junta de Acción Comunal, pero ¿cómo le llaman en otros países? Ah, bueno, entonces. Ellos han trabajado con cooperativas. En la problemática tuya tiene que aparecer todos esos elementos. Okay. Bueno, vamos a comenzar entonces con Ángela, que tiene dos usuarios, una va a hablar y otra vamos a ver. Adelante, Ángela y Patricia, que ya están aquí. Empezamos con Ángela. Hola, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Ya estamos viendo la presentación. Puedes darle. Compañeros, también muchas gracias por acompañarnos. Ciérrale el sonido a uno de los equipos. Hoy se estaba funcionando. ¡Qué milagro! Ah, ok, ya ahí te vemos.
Listo. Las felicito por esas organizaciones estéticas que han tenido hoy para esta presentación. Quiero decirles, para recordarles, no sé si estaban presentes cuando les dije que tienen 10 minutos para presentar y tienen además, yo quito cámara, todos quitamos cámara, solamente queda la persona que va a hablar y su presentación. Cuando ya termine cuando yo voy trabajando con esto, que es un cronómetro, y al 8º minuto, inmediatamente me vuelven a ver para recordarles que tienen 2 minutos como para ajustar ya la finalización. Eso sin tener que decirles a nadie que están terminando ni nada. ¿Ok? Al menos que ya se pasen, no pongan atención y yo mire que va muy sobre el tiempo, que ya yo les digo les falta tantos minutos. Listo, entonces Ángela, bienvenida, te escuchamos y empiezo de manera inmediata con tu cronómetro. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, cordial saludo, equipo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre mi proyecto, el proyecto que estoy trabajando en esta fase. Bueno, les voy a hacer un poco una contextualización de lo que es mi proyecto. Estoy trabajando con la comunidad regional indígena del Cauca. Ellos abarcan más del 90% de las comunidades indígenas del Cauca, como su nombre lo indica. Representan aproximadamente 115 cabildos indígenas, en los cuales están asociados en 11 subregiones. Tienen zonas de aproximadamente 84 resguardos, en los cuales hace gran parte, un número de jóvenes y adolescentes. Podemos mencionar algunos así a breve voz: los Nasa, Yanaconas, Coconucos, Totoroes, Ínganos, Emberas, bueno, entre otros. ¿Cómo surge el CRIC? ¿Cómo surge el Consejo Regional Indígena del Cauca? El CRIC surge dado a la reconstrucción y al fortalecimiento de los planes o proyectos de la vida de los pueblos indígenas. Esto se debe a que en la Constitución Política de 1991 se establecieron algunos derechos que se iban a ejecutar en pro a esa comunidad indígena. No obstante, estos derechos han sido vulnerados en un gran número de situaciones, de actos. Entonces se fortaleció esta comunidad indígena en busca de estos objetivos que les estoy mencionando. Otro objetivo que tiene el CRIC es reivindicar y desarrollar derechos constitucionales, económicos, sociales, culturales y políticos. Y finalmente, fortalecer el proceso de la autonomía territorial, ambiental, política, económica, educativa y de salud y de derecho propio. Como ustedes saben, las comunidades indígenas tienen unos ciertos lineamientos diferentes a los que se manejaría con toda la comunidad colombiana, y ellos lo que quieren, o el objetivo principal de ellos, fue fortalecer estos lineamientos, que el gobierno pues busque la forma de hacer respetar estos lineamientos, siendo principalmente la vulneración del derecho cultural. Bueno, mi temática a desarrollar se trabaja con el nombre de Procesos Comunitarios y Culturales orientados al fortalecimiento de la comunidad adolescente del resguardo indígena Guambiano Misak del Cauca. Este proyecto tiene mucho que ver, o más del 90%, es sobre identidad cultural. Esto debido a que los jóvenes adolescentes están perdiendo su identidad cultural. Bueno, voy a irles hablando un poco sobre a lo que refiere esta identidad cultural desde las líneas de investigación. Entonces, bueno, yo trabajo esta línea de investigación con intersubjetividades, contextos y desarrollos. Las intersubjetividades debido como al proceso recíproco, donde ellos me van a aportar a mí y yo les voy a aportar a ellos. El contexto, porque es un contexto totalmente comunitario, y el desarrollo que se va a abarcar con ellos es netamente de contribución a la identidad o al fortalecimiento de su identidad. Bueno, tenemos como segunda temática
la sublínea de investigación, que es la dinámica sociocultural y el proceso de desarrollo local y regional. Es muy importante que nuestros lineamientos para la maestría nos hacen la aclaración que esta sublínea lo que busca es potenciar los recursos materiales, inmateriales, culturales, interculturales, prácticos y socioculturales. Cuando hablamos de esta sublínea de investigación, también nos hace mención de que aquí en Colombia existe mucho genocidio, homicidio y situaciones que abarcan que las comunidades se vean envueltas de pronto en situaciones de vulnerabilidad. Esta sublínea, qué pena, esta sublínea o estas dinámicas socioculturales hacen que la identidad de nuestra comunidad indígena, de nuestros grupos originarios también se vea afectada en gran manera. El núcleo problemático es el medio social de intervención comunitaria. Vamos a trabajar el área temática del fortalecimiento comunitario, como se lo vengo diciendo, pues la idea es fortalecer la identidad cultural de los jóvenes y adolescentes del resguardo indígena o del Consejo Regional Indígena del Cauca. Como opción de grado, quiero trabajar un proyecto aplicado debido pues al diseño de poder fortalecer, de hacer una transferencia social de conocimiento a esta comunidad. El objetivo con el que estoy trabajando es fortalecer los tejidos culturales, teniendo en cuenta los procesos tradicionales y ancestrales de los resguardos indígenas abarcados en el Consejo Regional del Cauca. Y la categoría de estudio, ya no alcanzo a verlo. La categoría de estudio viene siendo el fortalecimiento cultural y los procesos comunitarios. Ya abarcamos un poco de la problemática cuando les comenté sobre la pérdida de identidad cultural. He seleccionado 3 ítems que vienen siendo muy importantes y que, pues, con base en investigaciones y lecturas que se han realizado en estos días de trabajo, se logra focalizar que son los 3 ítems más importantes de la problemática. La primera viene siendo la globalización y la colonización. Más adelante les voy a comentar un poco más sobre esto. La segunda son los derechos humanos o la privación de derechos humanos. La tercera, lo que tiene que referirse a comunidad y contextos. Como pueden ver, este es mi árbol de problemas. Lo vamos a mirar de forma general. En la siguiente diapositiva ya lo tenemos de una forma más específica. No sé si alcanzan a leer. Bueno, el problema central es la pérdida del tejido cultural en adolescentes y jóvenes de la comunidad indígena. Como les comenté hace un instante, tenemos 3 ejes que nos llevan o que nos han conllevado a esa pérdida. Tenemos la globalización y colonización. Entonces encontramos que las actividades agrícolas que en estos momentos se están realizando a nivel nacional hace que se pierda forestación, hace que tengamos reducción territorial de flora y fauna, entonces, pues que es algo útil y primordial para la supervivencia de nuestros grupos indígenas. Seguidamente encontramos como otra causa el saqueo y la imponencia de sometimiento e inequidad a través de la violencia física y cultural por descolonización. Entonces, cuando se empiezan a vulnerar a ciertos derechos, lo que hacen es saquear totalmente estas tierras y colonizan de forma en que esta comunidad tiene que empezar a retirarse de sus tierras. Otra causa encontrada es que según la ACNUR en 2011 es el miedo y la inseguridad por los conflictos armados en sus territorios. El Cauca, como ustedes saben, es zona muy roja donde aún habita mucha guerrilla y lastimosamente es uno de los departamentos más olvidados, pues, de nuestro territorio. Entonces, el miedo y la inseguridad con la cual viven los jóvenes y adolescentes hace que ellos se desplacen a las comunidades, por decirlo así, civiles o territoriales en las ciudades, y esto hace que ellos empiecen a emergirse en el mundo de la territorialidad diferente a su originalidad. Según la ONU 2009 expresa que gran cantidad de indígenas sufren de desplazamiento forzado y el uso de las nuevas tecnologías hace parte de la globalización, en la cual también ellos dejan sus principios, sus culturas, por hacer parte de este uso de tecnología.
Con los derechos humanos encontramos que es insuficiente el reconocimiento y protección, por lo cual se conoce que hay más de 1.500 indígenas asesinados entre el 2002 y el 2010. Encontramos también el insuficiente reconocimiento y apoyo de expresiones culturales, dominación, cultura, lengua, entre otros. No es que se abarque mucho en nuestra sociedad, de hecho es más un rito anormal que se vería. Desde su territorialidad se evidencia que hay abandono en salud, educación y resguardo de tierras. En la comunidad y contextos, a manera general, podemos discriminar lo que son las burlas, los rechazos, la desigualdad comunitaria y la falta de conocimiento contracultural. En la parte de consecuencias vamos a encontrar la indiferencia cultural por parte de los adolescentes y jóvenes, lo que les decía, en el momento de la colonización y globalización, los jóvenes pasan a ser parte de la cultura territorial, por decirlo normal, no está bien la palabra, pero es esa. Bueno, para a la Torre 1996 se evidencia la opresión que conlleva a la globalización, generando conflictos entre ellos mismos. Bueno, la población física y cultural indígena está en riesgo de extinción por reetnización. Entonces nos damos cuenta que estos estereotipos que se han generado nuevamente hacen que ellos se reetnicen y genera entre ellos violencia cultural, determinar olvidos de ancestros y de ciertos aspectos. Y finalmente encontramos que el genocidio, los homicidios y las condiciones con las que ellos están viviendo por estas causas se han ido determinando de forma incrementada por expresiones de racismo, discriminación y por actos de violencia psicológica y física. Bueno, estas son las referencias y ya, esta sería la socialización de la problemática que llevo en mi proyecto. Muchas gracias, Ángela Melissa. 10 minutos, 15 segundos. Me hiciste correr, profe. Y ahí vamos ajustándolo. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar a Patricia y pasamos a la realimentación de ambas. Dale, Patricia, puedes compartir pantalla. Aló, muy buenas noches, discúlpenme, estoy aquí con un tema técnico, pero pues aquí ya voy a empezarles a compartir. Les agradezco por favor. Señora. Ya te estamos viendo y te estamos escuchando. Bien, bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Clara Patricia Leal y quiero socializar con ustedes. Colócala en modo presentación, Patricia, para empecemos cuando ya esté lista. ¿Pueden observarla? Sí, ya. Podemos comenzar ahora. Dale. Bueno, perfecto. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Clara Patricia Leal, hago parte del grupo 3, estoy con mis compañeras Lynn y Ángela. Bueno, pues yo quiero compartirles la socialización de la matriz de coherencia interna y pues adicionar a ella algo relacionado pues con lo que podamos percibir y comentar con respecto al árbol de problemas. Bien. Bueno, el título que he pensado para esta propuesta de investigación es Ciudadanía, Participación, Democracia, Construcción Intersubjetiva en Jóvenes Colombianos en el siglo XXI. La línea, sublínea y el núcleo problemático tienen que ver con intersubjetividades, contexto y desarrollo. La sublínea, subjetividad, políticas públicas y participación. Y el núcleo problemático, comunidad, sujeto y política. El área temática de ciudadanía es un proyecto de investigación documental tipo monográfico y pues las categorías de estudio son ciudadanía, participación y democracia y el escenario y el campo de acción pues es el contexto colombiano, histórico colombiano en el siglo XXI desde las revisiones documentales. Bien.
No es muy claro, excúsenme, resolveré pues ahí los temas técnicos porque pues en este momento observo que el árbol de problemas es un documento que en este momento quedó pixelado, pero pues a grandes rasgos puedo compartirles que se identifican frente a la problemática una serie de acumulación de afectaciones en derechos humanos es que trascienden a unas problemáticas mayores en sus consecuencias. El problema identificado es la escalada de violencia y la carrera armamentística que se pueden observar en este momento en las protestas que son parte pues, del ejercicio democrático en el paro nacional 2021 y pues lo citan así la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, quiero compartirles desde la matriz de coherencia interna la primera parte que tiene que ver con el paradigma social y los intereses. Y pues ello responde a un paradigma crítico social, el cual plantea un apoyo a un proceso de un cambio y una crítica social desde el interior de las comunidades a través de las autorreflexiones de las necesidades y los intereses. Es posible lograr esos procesos a través de una capacitación y participación, iniciando por la conciencia de los roles sociales que cada uno de los actores asume, por otro lado de la necesidad de una emancipación frente a los procesos opresores que pueden interrumpir o afectar los procesos del desarrollo humano. Habla acerca de la solución y acciones desde miradas interdisciplinares, pluriculturales. Por otro lado, habla también acerca de una mirada global de la realidad que nos permita fortalecer unas acciones y unas autorreflexiones que nos lleve a la corresponsabilidad. Habermas es uno de los abanderados en torno a esta propuesta paradigmática y él pues nos habla acerca de cómo el conocimiento es el mundo social y cómo en ese mundo social confluyen algunos aspectos que nos dan cuenta de la cotidianidad, de las necesidades, de los intereses, que trascienden, por supuesto, las posturas y que nos muestran las condiciones sociales y que nos enmarcan en algo que él denomina la calidad de vida. Ello concluye en lo que sería la construcción de una historia y la identificación de esos significados y sentidos, que es parte del propósito de este ejercicio documental. Nos habla también acerca, Habermas, del conocimiento, cómo inciden tres tipos de intereses. Por un lado, los intereses prácticos y los intereses técnicos, que son las ciencias naturales, y por otro lado las ciencias hermenéuticas, y nos habla acerca de un tercer tipo de interés que es centrado en las emancipaciones que deben promover esas libertades y esos desarrollos esperados desde la modificación de factores externos y factores internos. Cuando él habla de factores internos, nos habla de una serie de intersubjetividades que son nuestras expectativas, nuestros temores, nos habla acerca de nuestras aspiraciones, de nuestras creencias, y él refiere que es importante poder trabajar ambos factores, los externos y los internos. Y desde allí, pues nos habla acerca de cómo lograr ese posicionamiento. Bueno, él no habla, excúseme, de posicionamiento, pero sí habla de una serie de pronunciamientos públicos de las insatisfacciones y las necesidades no resueltas o no cubiertas por un Estado. Entonces, relacionado con ello, yo quiero compartirles aquí los intereses de este ejercicio o de esta propuesta pensada
que tiene que ver con el lograr comprender cómo la juventud colombiana construye una serie de intersubjetividades relacionadas con ciudadanía, con participación social, para lograr a través de ese ejercicio educativo que habla este paradigma, hacer un ejercicio interventivo, educativo, que nos permita modificar esas pautas y esos patrones tan complejos que estamos observando relacionados con la violencia. Sabemos que cuando no se resuelven una serie de necesidades, ya sea humanitarios, ya sea comunitarios, estas situaciones pueden confluir o converger en violencias. Aquí encontramos, por otro lado, la identificación de la necesidad que les presentaba a ustedes en el árbol de problemas, que es la escalada de violencia de la carrera armamentística, que degradan el derecho a la propuesta como parte de la democracia en el paro nacional 2021 y pienso que puede ser una motivación para los psicólogos comunitarios el poder fortalecernos en nuestros roles y en nuestra responsabilidad social dentro del contexto sociopolítico. Respondiendo a esos nuevos sujetos emergentes que en este momento convocan las nuevas generaciones y que por otro lado tienen que ver con esos retos hacia los cambios. Las posibles preguntas se las comparto: cómo la juventud en Colombia ha construido a través de las intersubjetividades el concepto y la experiencia de ciudadanía y participación social durante el siglo XXI. Posiblemente esa puede ser una. La segunda, cómo a través de la historia del siglo XXI la juventud colombiana ha construido las intersubjetividades en torno a la ciudadanía y la participación social. Una tercera, cómo la juventud en Colombia ha construido a través de las intersubjetividades el concepto y la experiencia de ciudadanía y participación social durante el siglo XXI. Y como cuarta, cómo la juventud en Colombia ha construido a través de las intersubjetividades ese concepto de la experiencia. Unas tienen que ver con intersubjetividades y pues por supuesto otras tienen que ver con intrasubjetividades. Perdónenme ahí el error porque sí, estas dos corresponden a inter, son dos y las otras son intrasubjetividades. Bueno, y los objetivos específicos, identificar tras el análisis documental cómo los jóvenes han construido esa ciudadanía desde deberes y derechos. Identificar tras el análisis documental cómo los jóvenes en Colombia han construido la participación social desde la manifestación pública como protesta. Como tercero, analizar desde los aspectos constitutivos un análisis de la DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, aspectos o factores confluyentes en la construcción intersubjetiva en torno a la ciudadanía y la participación social. Y como cuarto, identificar desde el análisis documental cómo los jóvenes leen e interpretan la ciudadanía o participación social de las generaciones anteriores. Muy amables, gracias. Eso es todo por el momento. 10 minutos 04 segundos. Muchas gracias. Eres muy gentil. Bueno, pues vamos a hacer las realimentaciones generales que creo que se han mantenido en lo que viene presentando el grupo 1, 2 y 3, que tiene que ver primero con felicitarlos por el uso de la presentación, aunque veo que Yemara lo que hizo fue copiar una PPT que tenía en el esquema de la UNAD. No usó la plantilla como tal. De pronto una recomendación para ti, Yemara, es que para la fase 4 o 5 revise si hay alguna plantilla, perdón, Yemara no, Clara, Patricia, ya Yemara, ya salimos de la realimentación de ella. De algunas plantillas que puedan servirte para algunos elementos que necesites acá y que sean dentro del esquema de la plantilla. No es que esté mal lo que hiciste, pero hay unos diseños que podrían también servirte
para lo que más adelante te va a tocar presentar. La parte de los puntos resalto en ambas lo potente que fueron como las problemáticas, ¿no? Es el eje central de este curso en este momento de la idea es la problemática. Manejar la problemática, describirla, detallarla, tomarse los primeros minutos para con esa voz como contextualizar a los presentes sobre lo que van a hablar, el por qué, el para qué, el desde dónde, el contextualizar elementos esenciales de lo que se quiere es muy bueno cuando uno hace una socialización de esto. Entonces, para ambas, mis reconocimientos en ese sentido. En cuanto al mapa, al árbol de problemas, sigue estando débil en algunos, bueno, eso que pasó de que la letra es muy pequeña, tienen que ajustarlo, ¿no? Corregirlo, porque se supone que a través de él es que uno lee. Muy buena idea de Ángela de fraccionar para poder agrandar un poquito. Sí me gustó que en ambas usaron las citas. O sea, hay un respaldo investigativo, porque es que ya no estamos en pregrado ni en bachillerato y ahorita en maestría todo tiene que tener su soporte. Me pareció súper bueno que ustedes, la mayoría de esas afirmaciones estaban respaldadas por autores. Y también les recomiendo que en su discurso lo manifiesten. O sea, esto es producto de Tata. Quiero decirle a Patricia que no, en la primera parte, en la primera diapositiva, no se coloca socialización de la matriz de coherencia. La matriz de coherencia es una herramienta, como un instrumento para recoger la información y organizarla de manera lógica de qué estamos haciendo esa información sobre la idea que estamos construyendo del proyecto. Que si yo puedo decir que me he apoyado en una matriz de coherencia para ir construyendo esta idea que le voy a socializar, muy diferente. Pero yo no voy a socializar la matriz, yo voy a socializar la idea que tengo de proyecto. La idea que tengo de un proyecto como opción de grado. Me gustó en ambas que quedó claro cuál es la opción que escogen. Eso tiene que ser uno categórico al decir. O sea, por todo esto que describí, por todo este árbol de problemas, siempre saquen una diapositiva donde digan, hemos observado que un punto que se necesita como aporte a desde la psicología comunitaria es generar un proyecto sobre esto. Eso es importante que se vea como derivado de todo eso que dicen del problema. Y otro es que digan, y por eso es que nos estamos planteando la siguiente pregunta problema, y que la pregunta problemas tenga más reconocimiento dentro del proyecto. Debe haber una sola pregunta problema como tal, ¿no? La grande, la que me está soportando a mí todo el proyecto. Y es posible que tanto para monografía como proyectos aplicados o proyectos de investigación hayan otras subpreguntas que uno le llama, porque una va a generarnos el objetivo general y las otras nos van a generar los objetivos específicos. Epistemológicamente, el origen de los objetivos está en esas preguntas. Si su proyecto es viable y eso se lo aplico a Yemara, a Franklin y a Doralia, que están todavía acá, los proyectos que he visto hasta el momento son muy coherentes y muy articulados a la psicología comunitaria.
Me encanta que tenga yo dos maestrantes como Doralia y Ángela que primero están conectadas con esas comunidades y que estén pensando en rescate cultural, ¿no? En eso, el nombre de Doralia era como buscando huellas y eso es interesante y ese es como el compromiso que se tiene, sobre todo porque ustedes son de esos territorios y el compromiso es mayor todavía. En el caso de Patricia, también es de reconocer que haya escogido una investigación documental de un tema tan reciente, tan caliente, que va a seguir estando en esos datos. Como no tenemos, de pronto no vamos a encontrar mucha información de proyectos de investigación, son válidos que también puedas ir pensando ya para la fase 4, cuáles serían los documentos o las revisiones documentales que tendrías. Y ahí juégate también con documentales, con noticias del exterior sobre Colombia, con informes de la Defensoría del Pueblo, con informes, porque eso nos dará como el panorama también, no solo pensar en artículos, en entrevistas, o sea, desde la psicología comunitaria, todo esto es válido para generar un documento o una monografía sobre el tema. Me quedó faltando para Ángela la propuesta de los objetivos, la propuesta del paradigma y de los intereses. Pero estoy muy contenta que haya asumido el reto y no haya dicho, no, tengo mucho trabajo y me voy, porque no, uno tiene que seguir con el trabajo y todo. Patricia, me gustó mucho la parte que haces de la argumentación de frente a Habermas. Este discutir eso, ¿no? Ella está asegurando que la visión que va a tener la monografía es sociocrítica. Y lo sociocrítico está muy aplicado al hacer, al ejercicio práctico. Entonces, ¿de qué manera sí será el alcance de la monografía de tipo sociocrítico? Porque ¿qué hacemos en una monografía? Leemos, recogemos información y ¿qué hacemos nosotros allí? Mirar los sentidos. Y con los sentidos organizamos, interpretamos, comprendemos, hacemos inferencias, hacemos deducciones, inducciones y organizamos unos capítulos que nos permitan comprender ese fenómeno social que estamos estudiando. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí será sociocrítico o será histórico hermenéutico? Revísatelo allí, vuélvete a los paradigmas, sigues estando con Habermas, puede generar un conocimiento emancipador, revísatelo, de hasta qué punto, porque lo sociocrítico debe generar quien diga que va a hacer algo sociocrítico, su interés es emancipador, liberador, cambiante. O sea, hay que hacerle una vuelta a lo que vamos a trabajar. Ok, perfecto, gracias. Entonces, pero como a mí me queda un ruido cuando decimos, pero es que lo voy a llevar solo a nivel documental, o sea, yo no voy a trabajar con ninguna población, a diferencia de Ángela, Franklin y Doralia, que van a trabajar un proyecto aplicado. Y en ese proyecto aplicado los cambios se tienen que ver, por lo tanto, muy seguramente el interés es emancipador. O sea, hacer que esas juntas de acción comunal realmente conozcan que pueden contratar y hacer uso de sus deberes y derechos como sujetos institucionales de tipo político para que esa empresa
pares, haga lo que tiene que hacer y ellas también conozcan y no solamente se queden con las migajitas que dan. Eso es emancipador. O sea, eso es que Franklin haga eso y que la Junta de Acción Comunal siga haciendo y lleve un contrato y haga otro. Eso es emancipador, es un cambio en territorio sin sacarlos a ellos de su territorio. Lo mismo si recatamos valores, si hacemos con una recomendación para Ángela. Ángela, tú vas a trabajar adolescentes. Ahí tienes que mirar, y que ya Patricia lo corrigió, que el concepto de adolescente históricamente ha variado. Y hablamos ahora de juventudes, ni siquiera de juventud, sino de juventudes. Entonces tienes que mirar un poquito la línea histórica de ese concepto para que podamos realmente saber cómo lo vamos a trabajar. Si son juventudes. Ahora, mírate cómo le llaman a esa población y en qué edades dentro de la comunidad con la que tú trabajas. O la comunidad indígena me refiero, con la que vas a trabajar. Y qué tal que no le llamáramos ni adolescentes ni jóvenes, sino que ellos tienen un nombre que hasta en el proyecto, en el título, pueda tenerse el reconocimiento. Es primero indagar y luego tomar decisiones. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, yo creo que aquí ya hice las observaciones de todo. Vamos a seguir trabajando tutorías individuales con estas diapositivas que ya crearon. Con ellas mismas vamos a irse terminando de fortalecer la matriz y la presentación al mismo tiempo. Este jueves que viene no tenemos tutoría, dejamos pasar que entren en calor con la fase 4, que se van a dar cuenta que es enfocado a lo mismo. Leemos otros documentos y entonces ahí nos va dando más luces. Franklin decía que será fenomenológico, no será fenomenológico, porque ahora los que están proponiendo proyecto aplicado van a ver un documento de una posible estructura de un proyecto aplicado. Entonces los objetivos se nos hacen más fáciles por fases. Y también decimos cuáles son las fases y el cronograma que tenemos que presentar. Listo, entonces ya decimos, mi proyecto va a tener una fase de diagnóstico y los invito a que inventen los nombres de sus fases. Si bien apunta a lo mismo, reconozco en la diapositiva lo que Ángela hizo con su presentación. Las imágenes no fueron las de la plantilla. Ella insertó imágenes relacionadas con comunidad indígena. Eso ayuda mucho al que está viéndolo a conectarse con lo que está diciendo ella. Entonces, en la medida que se pueda, para Franklin, para Doralia, para Patricia, también pueden pensar en hacerlo. ¿Qué imagen? Sin sobrecargar. Las diapositivas de un proyecto no pueden estar sobrecargadas de imágenes y muñequitos y demás. No, es la imagen debe ser lo más limpia posible. Ok, entonces hasta ahí mis observaciones. Creo que seguimos trabajando en eso. Espero que manden sus proyectos. ¿Alguien ya ha mandado su trabajo? No tenemos problemas con el cargue, que me tiene preocupada esa plataforma. Yo no sé, que ya lo he reportado 2 veces porque no podemos estar mandando los trabajos fuera de plataforma. ¿Qué tal que haya? Bueno, yo sí, excúsame para responder tu pregunta, si esta tarde yo envié los trabajos. Sí, mandaste bien, cargó bien. Sí, cargó bien, yo por el zip logré hacerla comprimir y bueno, pues yo creo que en este momento hacer los correctivos complejos, porque yo creo que esa plataforma, quién sabe cómo se porte ahora. No, es que no, la idea no es hacer correctivos con esto.
los correctivos seguimos para fase 4 y ahí es donde yo veo los correctivos. Y por eso digo que ahí soy más estricta, porque veo que se le dijo y no lo corrigió o no tomó decisiones, porque también puede decirme, vea doctora, yo realmente no voy a trabajar esa parte porque yo voy a trabajar esto, por esto y esto y esto. Ah, bien, perfecto. Muchas gracias. Pero sí te quiero comentar que me trazó bien la subida. Gracias. No, está bien. Ah, ok, o sea que está bien la subida y gracias a Dios porque ya estaba pensando yo eso. Bueno. Aunque pues la verdad hablo desde mi experiencia, no sé allí ya los demás cómo les vaya su internet y demás. Gracias. No, pero es que la vez pasada el problema no era el internet. El problema era la plataforma. No hubo ni un solo proyecto pudo cargarse. Sí. Dale. Bueno, felicitaciones a todos, a los que han participado. Lastimosamente, no todos participaron. Ahora voy a hacer el balance y presté hasta Zoom por Princer y por Fanny, que ellas dicen que Inírida, esta plataforma entra mejor que Meet y que otras que hemos usado. Entonces, estoy prestada aquí. Les voy a mandar el video, voy apenas lo descargue, para que lo tengan para las observaciones y como modelos. Y así uno va mirando como también las presentaciones de otros compañeros y puede ir haciendo sus ajustes. No es que Ángela entró desde las 5 y ajustó. Bueno, un abrazo para todos, descansen, cumplida la Muchas gracias. Ya tienen listo para mañana, les aparecerá la fase 4 que ya yo abrí foro desde el comienzo de curso. Muchas gracias. Bueno, muy amables a todos, feliz noche, que estén muy bien. Chao, Gracias chao, por todo, bendiciones. muy gentiles. Chao. Hasta luego.